Buen día, mi nombre es Chesmy Lizeth Vélez del CID, curso el grado del cuarto perito contador sección B de plan fin de semana. El día de hoy hablaré acerca del artículo definido, también llamado artículo determinado. El artículo definido es un tipo de artículos que modifica un sustantivo e indica que esté conocido el hablante y se supone que conocido también el oyente. La cantidad de formas del artículo determinado varían según su idioma. Si bien el análisis tradicional en muchas lenguas ha instituido en diferencia los artículos definidos de los pronombres, no está claro que el análisis sea útil. De hecho, los artículos de la lengua romana y lenguas gramaticales han sido creadas para elementos diacríticos que también dieron de origen a pronombres. Esto quiere decir que el artículo definido varía según el idioma. Mi nombre es Emerson Alexis Arantes, de cuarto perito contador sección B. Voy a dar ejemplo de artículos definidos. Estos se usan cuando nos referimos a algo conocido. Los artículos definidos son el, la, los y las. Ejemplos: el perro de mi amigo, la niña está contenta. En cuanto a los verbos y adverbios, la anteposición del artículo. Ejemplos: el saber no hace daño a nadie. El verbo. El tener no importa el tener. Verbo. El hoy no se repetirá, es adverbio de tiempo. Él debe practicarse siempre y en todas partes, adverbio de modo. Él adquiere un carácter individual y concreto. Ejemplo: el grande nunca se rinde. Él se une a las preposiciones de y a, de, él, a y él. Ejemplo de correcto e incorrecto: el papá del niño no vino hoy, es correcto. El papá del niño no vino hoy, es incorrecto. Gracias. Buen día, mi nombre es Ludwig Mariani Jauret Maya Quintana, curso el grado de cuarto perito contador sección B, plan fin de semana. En esta oportunidad le hablaré sobre los artículos indefinidos, también conocidos como artículos indeterminados. Los artículos indefinidos son masculinos, unos, o femeninos, unas. Por ejemplo, un hombre, unos hombres, una mujer, unas mujeres. El uso del artículo indefinido. El artículo indefinido se utiliza para referirse a algo no definido o no específico. Por ejemplo, veo un perro, vemos unos perros, yo tengo una pluma, ella tiene unas plumas. Ahora, también se usa el artículo indefinido después del verbo hay. Por ejemplo, hay una casa bonita en esta calle, o hay un lapicero rojo encima de tu escritorio. Ahora, la omisión del artículo indefinido. La omisión ocurre en los casos siguientes: después del verbo ser, cuando se habla, por ejemplo, de nacionalidad, de profesión, de oficio o religión, no modificados. Por ejemplo, mi papá es profesor, Juan es malo, Pablo y su esposa son católicos, María es española. También, cuando el nombre sí está modificado, entonces sí podemos utilizar el artículo. Por ejemplo, mi padre es un profesor exigente, Juan es un alumno malo, o Juan es un mal alumno. Y también está: María es una española de 19 años. Un adjetivo o predicado nominativo que forman parte de un título de la profesión o es una característica intrínseca, se omite el artículo indefinido. Por ejemplo, mi padre es profesor de inglés, Juan es mal estudiante. También el uso del artículo indefinido
En tales casos se lleva un énfasis especial. Por ejemplo, mi padre es un profesor de inglés. Entre muchos, mi padre se destaca. Juan es un mal estudiante. Es probablemente el peor de la clase. María es una española. Ella representa lo español. Después del verbo tener, los sustantivos comunes se usan sin artículo para indicar un tipo de cosa en general. Por ejemplo, podemos hablar sobre ¿tienes carro? Es algo que se usa para no tener que andar a pie. Puede ser coche, camión, camioneta, etc. O no tengo chamarra. Es algo que se pone sobre la camisa o sobre la blusa. Puede ser suéter, sudadera o sudadero, una chumpa, una chaqueta, una chubasquera, un abrigo, etc. ¿Tienes lápiz? Es algo con que se puede escribir. Puede ser una pluma, puede ser un bolígrafo, puede ser un rotulador, etc. Y si se usa el artículo en una frase de este tipo, ese es de sentido general. Se comprenderá al artículo como número o como la palabra nombrada específicamente. Por ejemplo, ¿tienes un carro o tienes dos? ¿Tienes una pluma o tienes un lápiz? Esos fueron los ejemplos y gracias.